Ok, muy buenos días mis amados, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarnos en esta linda mañana y comenzar nuestro día buscando primeramente la voluntad de nuestro Dios y teniendo estos amanecer con Jesús. Estos momentos nos invitan a podernos reconsagrar al Señor, a poder entregar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón a ese Dios maravilloso. Y como hemos mencionado cada uno de los días, antes de enfrentar el día, nos conectamos con Jesús. Cada mañana elevamos nuestras oraciones y fortalecemos nuestra fe, renovando nuestro compromiso con ese Dios que nos dio vida eterna. Quiero darles la bienvenida, hermana hermana Mireya Gausín, a mi hermano Vicente, mi hermano Figueroa, mi hermano Jorge Blancas, mi hermana Lolita, hermana Norma, nuestra hermana Hortensia Barrueta, mi hermana Anita, un saludo hasta allá, hasta Montemorelos, mi hermana Mayra, mi hermana Patti, mi hermano Enrique, hermana Luz, hermana Rebeca, un saludo hasta allá, hasta Montemorelos. Mi hermana Mayra, me imagino que el usuario de Zoom es nuestra hermana Lupita Figueroa. Así que reciban un cordial saludo y deseamos que el Señor sea con cada uno de ustedes. Así que antes de entrar con nuestro devocional de esta mañana, quiero invitarlos a que vayamos juntos a nuestro Padre Celestial en oración, que pidamos de ese buen Dios su compañía, que pidamos de ese buen Dios la inteligencia y que pidamos de ese buen Dios la sabiduría necesaria para acercarnos a su palabra y poder entender cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros en este día. Así que vayamos en oración, ahí donde tú estás, donde tú te encuentras, cierra los ojitos y oremos juntos. Señor, damos gracias por la linda noche que nos has dado de descanso. Gracias, Señor, porque en medio de las incertidumbres, de lo ajetreado que ha sido el día, Señor, que fue el día de ayer, pudimos llegar a casa, tener la seguridad de un refugio, la seguridad de una cama, Señor, de la compañía de la familia y poder acostarnos para renovar nuestro cuerpo y poder despertar el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has dado bendiciones que sobreabundan. Y en este momento que abriremos tu palabra, Señor, para escudriñar en ella, para ver cuál es el consejo que tienes para nosotros hoy, queremos pedirte que abras nuestra mente y abras nuestro corazón. Que cada palabra que leamos en la Escritura, cada pensamiento que suba a nuestra mente, Señor, nos ayude a acercarnos más a ti y a parecernos más plenamente a ese Dios maravilloso que tenemos. Sé con nosotros, Señor. Guíanos en el estudio esta mañana y que podamos entender cuán importante es el estudio de la Biblia, de tu palabra, para que podamos ser renovados en Cristo Jesús. Abre nuestra mente y corazón, Señor, lo pedimos en Jesús. Amén. Quiero llevarlos conmigo allí a sus Biblias, como he mencionado vez tras vez, no importa si tu Biblia es digital, si es física, no hay ningún problema. Busca tu Biblia y ve conmigo allí al libro de Romanos, capítulo 12, porque el estudio de esta mañana, la reflexión de esta mañana, nuestro devocional de esta mañana, va a estar basado en los dos primeros versículos de lo que tiene que ver allí en Romanos capítulo 12. Esto es sumamente interesante porque Romanos capítulo 12 se encuentra prácticamente en el contexto de lo que Pablo viene escribiendo, eh, ¿qué es la salvación? Pablo presenta del capítulo 1 al capítulo 11 el plan de Dios de la salvación para el ser humano. Sin embargo, Pablo no se queda solamente con el concepto de qué es la salvación, sino en el capítulo 12, Pablo hace una pregunta implícita. ¿Cómo debe de vivir aquella persona que se encuentra con Cristo Jesús y después de encontrarse con Cristo Jesús, viene lo que es el proceso de la transformación? Recordemos que en algunos momentos, en alguna ocasión, he predicado en las iglesias, en las diferentes iglesias de aquí del distrito de Texcoco, que dentro del marco de la salvación hay ciertos procesos. El primero es la justificación. Cuando yo acepto a Cristo Jesús, cuando me encuentro con Jesús, cuando yo voy a mi amante Salvador, porque Él ya vino primero a mí, no es que yo lo busque a Él primero, sino que Él me ha buscado a mí,
y en respuesta a la búsqueda que el Señor ha hecho conmigo, he respondido a esa búsqueda y caigo rendido a sus pies. Y entonces, mientras yo estoy lleno de pecado, lo que hace el Señor es ponerme su manto de justicia, presentarme ante el trono celestial, delante del Padre celestial, y decir que soy justificado mediante la sangre del Cordero porque lo he aceptado. Y entonces el primer paso es la justificación. El segundo paso que podemos encontrar en el proceso de la salvación es la santificación, porque Dios te toma, te restaura, te salva, te justifica, te presenta delante del Padre, pero no te deja así. Nunca Dios te va a dejar así como estás. Al contrario, va a venir una transformación del viejo hombre al nuevo hombre en Cristo Jesús. El Señor va a propiciar de que tú y yo seamos transformados. Aquel José que era pendenciero, aquel José que era muy sanguíneo y que primero hablaba, gritaba y decía y después pensaba. Ahora, después de que se encuentra con Jesús, las cosas van a cambiar, el carácter va a ser moldeado y transformado. Aquella persona que le gustaba asaltar, robar y hacerse de cosas ajenas, pues ya lo va a pensar, porque ahora el amor del Señor que está en su corazón lo va a llevar a tomar decisiones correctas en su vida. Ese es el proceso de la transformación. Pero el último proceso que la Biblia nos enmarca en el proceso de la salvación es la glorificación. Justificación, Jesús me pone su manto de justicia, me presenta delante del Padre justo. La santificación es el proceso de la transformación continua. Aquella persona que se ha encontrado con Jesús ya no vuelve a ser el mismo, y aquel que menciona que no puede cambiar porque así soy, así nací, así me moriré, está en un concepto totalmente erróneo, porque lo que Dios hace en nuestras vidas es transformarnos. Y la glorificación, el momento final cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, y entonces, como dice Pablo en Tesalonicenses, esto que es corruptible sea transformado en incorruptibilidad. Esto mortal sea transformado en inmortalidad. Y entonces poder contemplar a Dios cara a cara y estar listos para irnos con Él y ser transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonar la final trompeta. Ese es el proceso. Y Pablo, en el capítulo 12, comienza haciendo una pregunta implícita, como ya te mencioné. La pregunta implícita nos lleva a pensar de cómo debe de ser la conducta, cómo debe ser la espiritualidad, cómo debe de ser el trato, cómo debe ser la mente, el corazón de aquel que has encontrado con Jesús. Así que espero que ya tengas ahí en tu Biblia el capítulo 12 del libro de Romanos, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Este versículo lo he subrayado en varias ocasiones porque me llama mucho la atención. Pablo, el versículo 1, hace una paráfrasis de otro de los textos que él escribe acerca del culto racional. Pero leamos lo que dice el versículo 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que este es nuestro culto verdadero. Quiero que hagamos una pausa primeramente aquí. Lo que Pablo nos invita es que entreguemos nuestra adoración, nuestro culto a Dios, este culto verdadero, debe ser un culto en sacrificio vivo. Nosotros debemos sacrificarnos constantemente, no a los placeres, no a nuestros gustos, no nos vamos a sacrificar a lo que nosotros pensamos cotidianamente, sino que hemos de sacrificar nuestro cuerpo para resistir aquellas situaciones que nos gustan, que nos atraen, y entonces presentarnos nuestros cuerpos como un sacrificio. ¿Pero un sacrificio qué? Vivo, santo y agradable. Eso quiere decir que tu vida, mi vida, en todos los aspectos de ella, en el asunto completo, en tus mentes, en tus actos, en tus palabras, debe ser algo vivo, santo y agradable para el Señor. Pero puedes preguntarte, pastor, ¿y eso cómo se logra? ¿Cómo puedo lograr de que mis pensamientos, mis actos, mis palabras, mis gestos puedan ser presentarse como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor? Bueno, el versículo 2 nos da la clave. Vayamos al versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 2 nos da la pauta y nos introduce en ese concepto extraordinario de que tú y yo tenemos que entender que necesitamos una renovación. Necesitamos ser renovados. Y la renovación es sacar lo que ya nos sirve por algo nuevo o tomar algo que estaba descompuesto y repararlo a un momento que pueda ser totalmente funcional como cuando fue creado al principio. Por eso, Pablo nos invita a que no nos conformemos a este mundo. Y una de las situaciones que pasamos mayormente como individuos, como personas, como humanos, es que nos conformamos a lo que este mundo da. Creemos que por el hecho de tener alimento en la casa, tener la economía necesaria, creemos que porque tenemos salud, creemos que porque tenemos un poco de felicidad, eso es suficiente y entonces nos arraigamos a las cosas de este mundo pensando que en este mundo todavía podemos ser felices. Creemos que en este mundo todavía podemos gozar de la plenitud de lo que podemos ser como seres humanos y entonces nos conformamos con las migajas que el mundo nos da y creemos que con esas migajas podemos ser totalmente felices y completos. Pero aquellos que sufren, aquellos que pasan por situaciones muy complejas en medio de la enfermedad, son los que acaban de confirmar o terminan confirmando que lo único que este mundo puede ofrecer es dolor, tristeza, confusión y desesperación. Quizá mientras nosotros gozamos de la salud, de la compañía de la familia, de los recursos, no podemos entender que este mundo, porque no lo queremos entender así, que este mundo cada día está más hundido en la miseria. Y cuando llega a tu mente pensar que así como estás es suficiente, que la vida así como la llevas viviendo está bien, que tu forma de ser, tu forma de expresarte, tu forma de tratar a los demás, tu forma de llevar tus relaciones emocionales, tu forma de tratar a los demás es correcta. Te invito un día a que vayas a un hospital, a una casa hogar, a un asilo de ancianos, a un hospital donde puedas contemplar verdaderamente lo que el dolor, la enfermedad, la tragedia puede causar en el corazón y en el cuerpo de un ser humano. Cuando visitas un hospital de oncología te puedes dar cuenta del horror, de lo terrible que es la vida en este mundo. Cuando vas a un orfanatorio, a una casa hogar, te das cuenta de lo injusta que es la vida. Cómo es que aquellos inocentes que no pidieron nacer en este mundo, aquellos inocentes que están aquí porque alguien no tuvo la capacidad necesaria de poder mantener ese pequeño a su lado, tiene que sufrir de maneras que tú y yo nunca nos hemos imaginado. Y no solamente hablamos del maltrato que pueden recibir en aquellos lugares o por parte de sus compañeros, sino el dolor de sentirse desechado, despreciado por la persona que debió haberla tratado con cariño y con amor más que nadie. Y cuando vas a un asilo de ancianos, te das cuenta de la injusticia, de lo injustos que pueden ser los hijos, cuando después de tú como padre haber dado todo, solamente recibir tristeza, abandono y olvido. Es allí en ese contexto cuando tú y yo podamos ver que lo que este mundo ofrece no es solamente que dolor, tristeza y oscuridad, pero algunos de nosotros todavía vivimos pensando que este mundo nos puede hacer felices y creemos que con las migajas que el enemigo nos da a través de ello, nosotros podemos ser felices en este mundo. Hay una historia antigua que menciona que un maestro alfarero tenía dos alumnos. Así que tomó a sus dos alumnos y les dio a los dos un pedazo eh,
de barro para comenzar a crear una obra. Los dos se pusieron a trabajar. Los dos recibieron el mismo tiempo para poder elaborar aquel artefacto que iban a realizar. Así que mientras los dos trabajaban, el maestro fue a hacer alguna diligencia y entonces, terminado el tiempo, regresó. Encontró que uno de esos estudiantes había realizado una hermosa vasija que estaba hecha de una manera tan perfecta que se antojaba poder utilizarla. El otro alumno produjo un recipiente torcido, chueco, sin forma, inútil para poder ser utilizado. Cuando otro de los alumnos que miraba la escena, que era de menor grado, se acerca y le pregunta al maestro, y le hace la siguiente pregunta: maestro, si los dos han sido sus alumnos, si los dos han pasado el mismo tiempo con usted aprendiendo, ¿cómo es que uno realiza una obra maestra y el otro realiza un objeto que es inútil? Y entonces el maestro se le queda viendo a aquel alumno de menor edad, de menor experiencia, y le responde las siguientes palabras: el barro siempre termina pareciéndose a las manos que lo moldean. Esta sencilla ilustración, mis amados, nos recuerda una gran verdad espiritual. Todos estamos siendo moldeados todos los días por algo o por alguien. La pregunta que surge y que eleva nuestra mente es: ¿qué es lo que me está transformando? ¿Y quién es el que me está transformando? Cada día, mis amados, la televisión, cada día las redes sociales, la publicidad, las conversaciones, la cultura, intentan transformar tu manera de pensar, mi manera de pensar. Pero Dios lo que quiere hacer es renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón. Y eso lo quiere realizar a través de su palabra, a través de este libro. Este libro que, como hemos mencionado en muchas ocasiones, es un libro tan amado, es un libro tan odiado, pero que tiene el poder, no en sí mismo, sino en lo que Cristo Jesús puede hacer por él, de transformarnos a nosotros mismos. Mis amados, el verdadero avivamiento comienza cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme la manera en que nosotros pensamos, en que nosotros vivimos y en la manera en que nos acercamos cada día para conocer a Cristo Jesús. Hay muchas historias de cómo es que Dios ha transformado a las personas. Sin embargo, se cuenta que en África un misionero había llegado a una aldea a comenzar a predicar el Evangelio. En la aldea había un hombre que era muy rudo, era muy áspero, era un hombre muy contencioso, era un hombre que, podríamos decirlo en palabras muy coloquiales, tenía poca mecha, tenía poca mecha. El hombre con cualquier cosa se irritaba, hacía pleito y salía terminando a los golpes con la gente que lo rodeaba. Así que este misionero un día llegó a su casa y comenzó a entablar una relación, una conversación con él, y esa conversación se convirtió en una relación profunda. Al cabo de los meses, este hombre entendió que tenía que entregar su corazón a Cristo Jesús. La gente lo miraba, pero lo miraba un poco diferente, ya no era el mismo hombre de siempre. Sin embargo, había gente que pensaba y mencionaba: este aparentemente cambió, pero sigue siendo el mismo. Pónganlo a prueba y van a ver que sigue siendo el mismo. Este hombre jamás va a cambiar. Así que un día, después de que habían pasado ya meses, él se había entregado a Jesús, se había bautizado, mantenía una relación estrecha con Cristo Jesús, estudiando la palabra, la oración, testificando de lo que era su vida. Un día, su vecino de al lado comenzó a realizar una enfrenta con él. Comenzó a hostigarlo para ver si lo podía llevar al límite, para ver si lo podía hacer reaccionar como antes reaccionaba y poder decir con todo orgullo que lo que él hacía era solamente hipocresía, porque él nunca iba a cambiar su forma de ser. Así que el vecino, con toda la intención, fue a agredirlo para ver sus reacciones. Así que aquel hombre
después de varios meses de haberse encontrado con Jesús y comenzar una transformación en su vida, solamente contemplaba al vecino que gritaba, que decía, que manoteaba. Y la gente que estaba allí, que los rodeaban, esperaban esas reacciones violentas. Sin embargo, aquel hombre permaneció en silencio. Y cuando tuvo la oportunidad de hablar, habló con amabilidad. El vecino, sorprendido, le hizo una pregunta: ¿qué te pasó? ¿Realmente cambiaste? Y entonces aquel hombre le dijo: ya no soy el mismo. Tienes razón. Cada mañana me levanto y dejo que Dios cambie mi manera de pensar antes de salir a casa. Antes de comenzar con mi día, permito que Dios toque mi vida y hable a mi corazón para que yo pueda entender cuál es el camino correcto que debo seguir. La transformación, mis amados, no ocurrió en un solo día. Fue el resultado de una comunión constante con Dios. Fue el resultado de una devoción personal diaria. Fue el resultado de tomar con responsabilidad este amado libro y dedicar el tiempo de calidad que se necesita. Es el resultado de tomarse en serio la salvación que Cristo Jesús ya hizo en favor nuestro. Es el resultado de realmente querer pasar la vida en la eternidad con Cristo Jesús. Muchos de nosotros queremos pasar la vida, la eternidad con el Señor en el cielo, pero estamos muy pocos dispuestos a dejar lo que este mundo nos ofrece, a dejar lo que este mundo nos da, a dejar lo que este mundo pone delante de nosotros y entonces ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. Y permitimos que la envidia, que el orgullo, que el rencor transforme nuestras vidas. Vivimos la vida teniendo rencores, vivimos la vida sin poder perdonar, vivimos la vida pensando que así como estoy viviendo es la manera correcta. Y nos hemos olvidado que nos preparamos para encontrarnos con Cristo Jesús y vivir con Él por la eternidad. El Evangelio, mis queridos, no solamente cambia nuestras acciones, porque puede haber gente que es muy moralista y puede tener reacciones y puede tener una vida en sus acciones totalmente correcta, pero eso no es suficiente, porque lo que el Evangelio hace, lo que Dios hace en nuestra vida, es que Él cambia tu mente, y cuando cambia nuestra mente, nuestra vida es realmente transformada. La transformación de Dios no son solamente de actos externos, sino que la transformación de Dios viene desde adentro hacia afuera. La pregunta que hacemos al inicio, cuando estábamos por leer el versículo 1 y 2 de cuál es o cómo es la manera correcta en que debe de vivir aquel a quien el Salvador ha alcanzado, aquel que se ufana de decir yo soy cristiano, aquel que con orgullo se levanta todos los días o se levanta el sábado en específico, toma su Biblia y se dirige a la iglesia. ¿Cómo debe de ser su vivir? El cristianismo solamente se refleja un solo día de la semana, o solamente se refleja cuando hay gente a tu alrededor, o se refleja en cada momento de la vida. La respuesta comienza, mis queridos hermanos, con lo que Pablo nos menciona allí en el versículo 2, con una entrega total de la vida a Dios, transformados por medio de la renovación de Dios, es lo que necesitamos. La palabra en griego que usa Pablo para la transformación es metamorfó. Esta palabra proviene del sentido de la mariposa que realiza su capullo, y entonces hay una metamorfosis, hay una transformación total cuando la oruga entra a su capullo y después el capullo se rompe. No sale el mismo gusanito, no sale la misma oruga, lo que sale es una maravillosa y extraordinaria mariposa.
Cuando tú y yo vamos a Cristo Jesús, cuando tú y yo vamos a Dios, cuando tú y yo permitimos que el Evangelio transforme nuestras vidas, no solamente cambiamos en ciertos aspectos de la vida, sino que somos realmente transformados del viejo hombre a un nuevo hombre. Por eso es importante entender que lo que necesitamos más en este tiempo, más que escuchar en las redes sociales, más que ir a ver a predicadores, más que escuchar sermones en la televisión, más que escuchar sermones allí en tu celular, más que escuchar lo que otros han dicho, lo que necesitamos verdaderamente es ir a este precioso libro. No podemos vivir la vida siendo pajaritos todos los días y toda la vida, como mencionábamos días anteriores. Pablo lo menciona, no podemos seguir viviendo tomando leche, necesitamos comenzar a madurar para tener el alimento sólido que necesitamos, pero eso vendrá solamente cuando tú y yo tomemos la iniciativa correcta de entregar nuestra vida completamente a Dios. Y la entregamos, mis amados, cuando vamos a la Escritura y pasamos tiempo con ella. No se trata, mis amados, de un simple cambio de conducta. Ya me voy a portar así, ya voy a cambiar esto. No, no es lo que tú puedas cambiar, sino la renovación que Dios puede producir a través de la palabra en tu vida y en mi vida. Muchas personas, mis amados, desean cambiar sus hábitos sin cambiar la manera de pensar. Hay gente que quiere transformar esos hábitos equivocados que tiene, pero no cambia su forma de pensar. Hay gente que menciona, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que no se ve en nuestro contexto. Y quizá en algún momento se ha visto en nuestro contexto, ¿no? Gente que dice, ya no voy a fumar, ya no voy a fumar, pero sigue deseando el cigarro. Tarde o temprano regresará el cigarro. Hay personas que intentan cambiar ciertos aspectos de su vida sin cambiar su manera de pensar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el comportamiento es el resultado de lo que ocurre en el corazón y en la mente, porque las acciones son lo que tú y yo somos por dentro. Cuando el Espíritu Santo, mis amados, llega a nuestros pensamientos con la verdad, nuestras decisiones comienzan a reflejar el carácter de Cristo. Por eso es muy importante dedicar tiempo diario a la palabra de Dios. La mente alimentada por la palabra aprende a pensar como Cristo Jesús. Necesitamos pasar tiempo con la palabra. Tú y yo somos de lo que nos alimentamos. Los médicos lo saben muy bien. El paciente es lo que come. Y si el paciente lleva una alimentación saludable y equilibrada, va a ser una persona saludable. Pero si la persona lleva una alimentación desequilibrada, desastrosa, entonces va a ser un cúmulo de enfermedades. Por eso necesitamos entender, mis amados, que necesitamos pasar tiempo con el estudio de la Biblia. La mente alimentada por la palabra de Dios aprende, como ya lo mencioné, a pensar como Cristo Jesús. Y necesitamos con urgencia volver a ser el pueblo de la Biblia. Necesitamos otra vez a que la gente pueda contemplarnos de que este libro es lo más primordial en nuestra vida, que nosotros hacemos de Dios lo primero, lo segundo y lo último todos los días. Pablo nos exhorta, no os conforméis a este siglo. El mundo propone valores basados en el orgullo, en el egoísmo, en el placer, en la autosuficiencia, pero Cristo nos propone humildad, servicio, pureza, compasión, obediencia. Y cuando elegimos cuál modelo va a guiar nuestra vida, entonces eso es lo que vamos a hacer cotidianamente. No podemos esperar resultados espirituales si alimentamos continuamente nuestra mente con aquello que nos aleja de Dios. Y déjame decirte algo importante y algo que es una realidad. Pretendemos ser espirituales cuando no pasamos tiempo con este libro. Pretendemos ser totalmente cristianos cuando ni siquiera conocemos a Cristo Jesús. Pretendemos llegar al cielo cuando estamos amando este mundo y entonces nos encontramos en una paradoja porque nos encontramos como Pablo que menciona lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que no hago es lo que quiero, es lo que hago y entonces nos encontramos en ese dilema, pero Pablo no se queda allí diciendo miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sino que Pablo sigue diciendo posteriormente en ese mismo capítulo que lo que necesitamos es ser transformados por Cristo Jesús. Ya he mencionado, mis amados, que el mundo está asqueado de una multitud de religiosos que se ufanan ser correctos cuando Cristo Jesús no vive en su corazón. Lo que el mundo necesita es más cristianos genuinos.
que se dejen tocar por las manos del Maestro y ser transformados. Pablo, mis amados, afirma que la renovación permite comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo conocer el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo dejar de hacer esto que me lastima, que lastima a mi prójimo? La respuesta comienza con una mente renovada que ha sido llena de cosas espirituales. Quien vive cerca de Cristo Jesús aprende a discernir entre lo correcto, lo incorrecto, y las decisiones dejan de depender únicamente de las emociones para fundamentarse en los principios eternos que Jesús quiere para nosotros. Mis amados, Jesús es el ejemplo perfecto de una mente completamente sometida al Padre Celestial. Cada decisión de la vida de Jesús fue guiada por la voluntad divina. Su obediencia nació no de una obligación, sino del amor que él sentía hacia su Padre Celestial cuando él veía ese amor reflejado sobre sí mismo. Cuando contemplamos diariamente el carácter de Cristo a través de la Escritura, el Espíritu Santo produce en nosotros esa misma transformación. La mente es transformada en base a lo que la alimentamos. Y la meta del Evangelio, mis amados, consiste únicamente, no únicamente, en perdonar nuestros pecados, sino en restaurar en nosotros la imagen de Dios para que se vea reflejada perfectamente. Como adventistas del séptimo día, creemos en el Evangelio y creemos que el Evangelio transforma integralmente al ser humano, mente, cuerpo y espíritu. Por eso, nosotros promovemos como iglesia, mis amados, un estilo de vida que honra completamente a Dios en cada aspecto de la existencia. Recuerdo que estaba platicando con unos hermanos de la iglesia de Víctor Puebla el sábado después del culto. Me invitaron con mucho cariño a su casa a compartir los alimentos y mientras estábamos alimentándonos, mientras estábamos compartiendo el alimento, hacían una pregunta muy interesante: pastor, ustedes, nosotros, como adventistas solamente basamos nuestra reforma por salud en la alimentación, en lo que debemos de comer y lo que no. Yo le mencionaba, no. Hace una pregunta: ¿Jesús comió carne? Y hice las respuestas necesarias en ese momento. Pero cuando hablamos acerca de que como adventistas promovemos un estilo de vida que honra a Dios, hablamos de que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra alimentación, nuestras relaciones, nuestro descanso y nuestro servicio deben ir enfocado a lo que Dios pide de nosotros. En el contexto del gran conflicto, mis amados, Cristo y Satanás, entre Cristo y Satanás, la mente del ser humano constituye el principal campo de batalla. El enemigo intenta confundir, distraer, deformar el carácter de Cristo. Sin embargo, lo que Dios pretende en nosotros mediante el Espíritu Santo y su palabra es restaurar la imagen de Dios a nosotros. Por eso, mis amados, debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Y mientras nos preparamos para la segunda venida de Cristo Jesús, debemos de ser transformados diariamente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de reaccionar y que nuestro carácter refleje a Cristo Jesús. El camino a Cristo en el capítulo 10 y el libro de la educación en el capítulo 11 menciona: la mente se adapta al nivel de las cosas en las cuales se ocupa. Si todos hicieran de la palabra de Dios su estudio, veríamos un pueblo más desarrollado, capaz de pensar con mayor profundidad y de mantener sus principios firmes. Si alguna vez has pensado: así nací, así soy, así me moriré, déjame decirte que estás cerrando la puerta para que Dios te pueda transformar. Esta mañana, mis amados, quiero invitarte, como cada una de las mañanas, a ponernos en las manos del Señor, a permitir que transforme nuestras vidas y hacer del estudio de la palabra lo principal y lo primero en nuestras vidas. Y en los desafíos que tenemos para hoy, como lo hemos hecho todos los días, hoy, apréndete Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aprende el versículo. En tu diario espiritual, hazte las dos siguientes preguntas. ¿Qué cosas están moldeando actualmente mi manera de pensar? ¿Con qué estás nutriendo tu mente? ¿Solamente estás viendo series, películas, programas televisivos? ¿O estás pasando tiempo con la palabra de Dios? Estoy permitiendo, la segunda pregunta, estoy permitiendo que la Biblia transforme mi mente cada día. En tus motivos de oración, pídele al Señor que limpie tus pensamientos y te conceda una mente semejante a la de Cristo Jesús. Y el desafío misionero que tengo para ti esta mañana, y que tengo yo también, hay que compartir Romanos 12:2 con alguien que esté enfrentando una decisión importante, y oremos juntos para buscar la voluntad de Dios. Ya es tuyas esas palabras. Señor, entrego hoy mi mente a ti. Renueva mi espíritu, renueva mis pensamientos, cambia mis prioridades y ayúdame a pensar, hablar y actuar como lo haría Cristo Jesús. Mis amados, lo que más necesitamos en este mundo y en este tiempo es dejar que Dios renueve nuestra mente y nuestras vidas completamente. No podemos seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora. Al contrario, todo reavivamiento inicia yendo a la palabra de Dios. Voy a abrir el espacio para que podamos externar nuestros pedidos de oración. ¿Alguien tiene algún pedido de oración por el cual podamos orar esta mañana? ¿Alguna situación que quieras compartir por la cual podamos interceder ante el trono celestial en oración? ¿Tienes alguna petición? ¿Habrá alguna petición, mis amados? Sigamos orando por las experiencias bíblicas de vacaciones. Sigamos orando por la campaña juvenil. Ayer que se tuvo el tema allí en Texcoco, salió un interés para bautismo. Alabamos por eso, Jorgito, por esa decisión que tomó aquella persona. Aquí en el chat hay alguien que nos menciona que sí, hay alguien. ¿Qué petición tiene? Aquí, usuario de Zoom. Sí puedo hablar. Buenos días. Buenos días, adelante, adelante. Sí, hermano, que me gustaría pedir oración, por favor, por mi salud. La verdad es que sí ha pasado una situación muy difícil y me gustaría que hicieran oración por sanidad. Justo lo de que el tema de que comentaba de cambiar mi mente y mi corazón. Eso es lo que estoy pidiendo en esta noche bueno, en esta mañana para poder dormir mejor porque no he podido dormir. Ok, claro, claro. ¿Me podría pasar su nombre, hermana? Ana José Palomares. Ana José Palomares. Ok, Anita, estaremos orando por tu salud y porque el Señor pueda tocar tu vida, pueda transformarte y pronto puedas conciliar el sueño de la mejor manera, Anita. ¿Vale? Gracias, hermano. Aquí nuestra hermana Lolita pide, agradezco a nuestro Dios por otro día, por sus hijos y por nuestra espiritualidad. Claro, hermana, estaremos orando por nuestra espiritualidad. Pati, vi que Ah, abriste tu micrófono, adelante. Pastor, buenos días a todos. Yo también quisiera, pues pedirle a Dios primeramente por agradecer por la salud y la vida, ¿verdad? Y también porque en este momento vamos a realizar un viaje de imprevisto, porque uno de mis tíos pues está, pues agonizando, entonces es un viaje inesperado y rogamos que Dios nos acompañe, que podamos tener un buen viaje de ida, de regreso y que permita la sanidad en el corazón de, pues la familia, ¿no? Ok. Estaremos orando por la familia, Anita. Estaremos Pati, Ana Patricia. Gracias. Estaremos orando Sí, por la claro. familia, que ese viaje pueda resultar en bendición para la familia, que el Señor los lleve con bien y los regrese de la misma manera. ¿Alguien más tiene alguna petición? Una petición que podemos externar esta mañana. Ok. Si no hay más, no se olviden, oremos por las campañas, por la experiencia bíblica de vacaciones, oremos por la brigada médica que tendremos este próximo sábado 25 ahí en Víctor, Puebla, oremos por nuestros muchachos que irán de campamento a partir del día 6 de agosto. Tenemos varias actividades, pero oremos por cada una de ellas, que el Señor pueda manifestarse y que el Señor pueda utilizar esas actividades para que podamos seguir conociendo del amor de Cristo Jesús. Eh, aquí
Nuestra hermana Silvia en Facebook nos pone buenos días, gracias a Jesús por las madrugadas, así que demos gracias a Dios porque estas madrugadas dan fruto y podemos reencontrarnos con el Señor. Y nos dice aquí nuestro hermano Jorgito Blancas, nuestra hermana Ana es quien decidió bautizarse. Felicidades, hermana. El Señor siempre toca los corazones y el Señor nos da una oportunidad siempre para ir a Él y ser transformados a su imagen y semejanza y retomar eso que Dios tiene para nosotros. Así que felicidades, estaremos orando por usted. Así que vayamos en oración, cerremos nuestros ojos y dejemos que el Señor pueda tomar nuestro día, pueda tomar nuestra vida, y de esa manera, en cada una de las cosas que realizamos el día de hoy, podamos ser una bendición y podamos permitir que Dios transforme nuestro ser a cada momento. Así que oremos. Señor, en esta hora venimos delante de ti porque tú eres bueno, porque sabemos que eres un Dios lleno de amor y misericordia, que está para nosotros, que está con nosotros, y que en los momentos más difíciles de nuestra existencia podamos confiar plenamente que tu mano poderosa nos guiará. Señor, queremos pedirte que tu palabra, que tu escritura, Señor, que tu Espíritu Santo transforme, renueve nuestra mente y nuestro corazón. Que podamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y que nuestra vida, Señor, pueda ser una luz que brille en medio de la oscuridad donde quiera que nos encontremos. Sin embargo, Señor, hay peticiones que surgen del corazón de mis hermanos. Hay peticiones, Señor, de necesidades que son urgentes, que ellos presentan delante de ti. Y que sabemos, Señor, que a su tiempo tú responderás. Ponemos, Señor, a Anita en tus manos. Ha estado pasando por situaciones de salud, ha pasado por situaciones de insomnio. Es una situación muy complicada, muy compleja, Señor, desesperante el no poder dormir. Pero damos gracias porque ella el día de ayer ha tomado la mejor decisión, que es entregar su vida a Cristo Jesús. Que en esta nueva vida que ella va a comenzar, en este caminar, Señor, ella pueda sostenerse firmemente de tu mano, sabiendo que solamente en Cristo Jesús encontramos el auxilio y el socorro oportuno en los momentos de mayor necesidad. Que pueda hacer de ti, Señor, su más dulce y tierno amigo, y que pueda confiar plenamente de que tú guiarás cada uno de sus pasos, y que no hay nada que temer al futuro, a menos que nos olvidemos cómo tú nos has guiado en nuestra vida pasada. La pongo en tus manos, Señor. Responde sus oraciones, responde sus peticiones y el clamor de su corazón. Pongo, Señor, la petición de mi hermana Lolita en tus manos. Ella pide por la espiritualidad de la iglesia, Señor, pide por su vida, por su familia. Tú sabes las necesidades. Sé con ellos, Señor. Y pedimos por la familia Aparicio, por Patti, Señor. Tendrán que salir de la ciudad, harán un viaje con dolor en el corazón porque se encuentran en una situación de salud compleja. Y pedimos, Señor, que la presencia de ellos pueda llevar a la demás familia amor, ternura, compasión, paz y la certeza que cuando vivimos, Señor, en tus manos, hay una esperanza de vivir por la eternidad. Llévales con bien, Señor. Cuida el auto en el que se van a ir. Llévalos con la seguridad de que tú les acompañas, y cuando regresen de nuevamente para Ciudad de México, Señor, para acá donde estamos viviendo, que puedan regresar con la seguridad de que tú has estado con ellos y que su compañía, Señor, pueda rendir en bendiciones. Hay peticiones en los corazones, Señor, y las pongo delante de ti. Y que hoy, al salir a enfrentar nuestro día, Señor, al salir a las actividades, otros ya van en camino, podamos tener en mente que somos un instrumento de transformación mientras nosotros mismos estamos siendo transformados. Tómanos, Señor. Acompáñanos durante el día y que tu presencia vaya delante de nosotros y que tu palabra cada día nos pueda transformar. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, no te olvides, antes de enfrentar el día, nos encontramos con Jesús. Cada mañana elevamos nuestras oraciones, fortalecemos nuestra fe y renovamos nuestro compromiso con aquel que nos promete darnos
vida eterna. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos mañana para seguir con nuestros devocionales en un amanecer con Jesús. El Señor sea con ustedes y que la paz del cielo les acompañe. Gracias, pastor, igualmente, que Dios me lo bendiga. Gracias, hermana Lupita. Bendiciones. Gracias, buen día para Mañana. todos. Gracias, pastor. Buen día, hermana Luz, hermana Anita, bendiciones. Gracias. Saludos. Anita, Dios te bendiga. Bueno, cerramos transmisión, mis amados.